5 o 10 Sí. minutitos y después hacemos más, Ah, bien. que capaz les sirve. Bien. Yo, Árboles binarios. ahora, nosotros vimos recién las linked list, que esta es la parte importante. Cuando nosotros vemos el código de las linked list, tenemos un puntero a la cabeza de la lista, ¿sí? Y después tenemos una estructura para cada nodo, para cada uno de los elementos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre una linked list y un árbol, la única diferencia a modo de estructura es que en vez de tener un solo next, cada nodo tiene dos. Esa es la única diferencia entre una linked list y un árbol binario. Nada más. Y yo creo que esta es la parte más importante porque cuando declaras un árbol binario, vos tenés la misma estructura que la linked list. Vas a tener una root, que es una raíz, que va a estar apuntando al inicio de nuestra lista doble, que es un árbol, y vas a tener una clase nodo exactamente igual que la clase nodo de las linked list, ¿sí? La única diferencia es que el nodo de la linked list tiene un solo next y la clase nodo de nuestro árbol tiene dos next, que en este caso, en vez de ponerle next, le ponen right y left. Nada más. En esencia, un árbol binario es lo mismo que una lista enlazada, ¿sí? Pero con dos salidas. En vez de tener un next, tiene dos. Y los renombramos. Le ponemos hijo izquierdo e hijo derecho. Nada más, después es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la estructura a medida que nosotros vamos agregando en una linked list? Nosotros venimos acá, nos viene un valor y le preguntamos. Si la lista está vacía, va a pasar a ser el único elemento de la lista, entonces acomodamos la referencia del head de la cabeza de nuestra lista al nuevo nodo y el nuevo nodo por defecto apunta a null. Cuando vienen más elementos, nuestro head siempre apunta al inicio de la lista y cada elemento que viene agregando los vamos agregando al final, ¿sí? Y armamos este linkeo hacia la derecha. En un árbol binario es lo mismo. Nosotros nos viene un elemento, vamos a tener una variable root, que en linked list se llama head, vamos a tener un root que va a siempre apuntar al inicio de nuestro árbol, que el inicio de nuestro árbol es la raíz. Este primer nodo tiene un nombre particular para definirlo que se llama raíz, ¿sí? Cuando nosotros nos viene un nuevo elemento, es decir, cuando nosotros vamos a insertar acá en el insert, ¿sí? Nos viene un valor. Entonces preguntamos, si nosotros no tenemos, o sea, si nuestro root está apuntando a null, significa que como en la linked list, mi head está apuntando a null, está vacía. Entonces, ese primer nodo que a nosotros nos va a llegar va a ser nuestra nueva raíz. ¿Sí? Entonces, ajustamos, igual que en linked list, le decimos que nuestro nodo, nuestra puntero al inicio de nuestra lista, de nuestro árbol, va a apuntar a este primer nodo. Que eso pasa acá. Si nuestro árbol está vacío, agregamos un nuevo elemento y se lo asignamos al puntero de nuestro root. ¿Sí? Ahora, cuando va a ser el primer elemento,
nos queda este caso, cuando nuestro árbol solamente tiene un elemento. Nuestro root apunta a este nuevo elemento, le asignamos un value, y en cada uno de los punteros, que son dos next, por defecto apuntan a null. ¿Sí? Esa es nuestra clase node. Exactamente igual que en linked list. Qué A nuestro loco de value. esa manera. ¿Eh? Es que es literalmente un linked list, como lo plantea. Exacto, es exactamente igual que el linked list. Lo único que nosotros le hacemos es, en vez de tener una sola referencia para hacer un recorrido lineal, o sea, uno por uno por uno, lo que vos tenés acá son dos referencias a memoria. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés, nosotros los referenciamos para poder después darles un criterio de agregación, lo llamamos hijo izquierdo o hijo derecho. Nada más, que dice hijo izquierdo. Esa es la única diferencia. Ajá, Entonces, este es el primer caso en el que a nosotros nos viene un elemento a nuestro nodo vacío, igual que en nuestra linked list. Viene un elemento, lo asignamos como nuevo, asignamos el root que apunte a este nuevo elemento y este elemento por defecto en su constructor apuntan a null. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando viene, lo diferente es cuando viene ahora un segundo elemento. Viene acá, viene un segundo dato. Entonces a nosotros nos dice, viene valor, ¿nuestro árbol está vacío? No. Nuestro árbol ya tiene un elemento. Entonces nuestro root no apunta a null, sino que está apuntando a la cabeza de nuestra lista doble enlazada o árbol. ¿Sí? Venimos acá y ajá, preguntamos, si nuestro valor que viene es menor a el valor de nuestro nodo cabecera, de nuestra raíz, ¿sí? Significa que vamos a tener que insertar ese valor del lado izquierdo. Es decir, que lo vamos a tener que asignar en este null, ¿sí? ajá. Y si el valor es mayor, lo vamos a tener que asignar en el que nosotros definamos como hijo derecho, hacia acá. En este caso, nuestra lista tiene un solo elemento. Supónganse que nosotros acá tenemos un 7, ¿sí? Y nos viene un 5. Entonces preguntamos, si el valor que a nosotros nos llega, 5, es menor al puntero donde está apuntando ahora nuestra lista, punto value, que es 7, si es menor, lo tenemos que mandar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces preguntamos, ¿tenemos elementos a nuestra izquierda? No, en este caso no tenemos. Entonces pasamos a este. No entramos a este if porque es null, está apuntando a null. Entonces le decimos que a nuestro puntero izquierdo, a este hijo izquierdo, deje de apuntar a null y empiece a apuntar acá. Entonces, nuestro hijo izquierdo deja de apuntar a null, pasa a apuntar a nuestro nuevo nodo y a su vez nuestro nuevo nodo por defecto, en alt, sus dos punteros apuntan a null. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Así es como se van agregando. Es igual a una lista enlazada, lo único que en vez de tener un solo next e ir agregando uno después de otro, tenemos dos next que los renombramos para hacerlo más entendible por hijo izquierdo e hijo derecho, y nuestro criterio para agregar elementos
es que si el elemento que a nosotros nos viene es menor que el elemento raíz, el primer nodo que nosotros agregamos, tiene que ir conectado a nuestro hijo izquierdo y si no, a nuestro hijo derecho. Nada más. Entonces, a medida que va creciendo el árbol, te queda algo como esto. Viene el 5, por ejemplo, nosotros acá tenemos 7. Viene el 7, primer nodo. Viene el 5 es menor al 7, nos va a quedar en el segundo nodo. Viene el 10, es mayor, lo vamos a poner como primer hijo derecho. Después viene, no sé, el 3, es menor que 7. Le pregunto a mi hijo izquierdo, ¿tengo hijos? Acá. Viene un 3. Y pregunto, ¿mi árbol está vacío? No. Entonces pregunto, ¿el Sí. valor que a mí me vino 3 es menor al valor que yo tengo actual? Sí. Entonces pregunto, ¿tengo elementos a mi izquierda? ¿Tengo ya hijos asignados en mi nodo, o sea, en mi referencia hijo izquierdo? Sí, porque tengo el 5. Entonces, recursivamente, vuelvo a llamar al insert con mi hijo izquierdo. Ahora, este nodo, este nodo en el llamado recursivo, va a ser el que va a entrar otra vez al insert. Va a venir al insert, no, nuestra lista no está vacía. Entonces pregunta, ¿el valor que a mí me vino 3 es menor a tu contenido? ¿Es menor a 5? Sí. Entonces viene y le pregunta, supónganse que esto no está, ¿no? Esto apunta a null. Le pregunta, ¿tenés algo a tu izquierda? En este caso no, esto no estaría. Le dice, bueno, entonces agregalo. This.left es igual a new node. Entonces acá vos agregarías el 3. ¿Me entienden? Una consulta. Por convención siempre va a ir a la izquierda el menor y a la derecha el mayor. Eso es el criterio que nosotros ponemos porque es un árbol binario de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda se destacan porque todos sus nodos están organizados de menor a mayor, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Perfecto. Gracias. Y nada, por ejemplo, ahora viene el 4. Viene el 4, entra acá, le pregunta al 7, vos, ¿soy menor que vos? Sí. ¿Tenés hijos a tu izquierda? Sí. Entonces, recursivamente, le pregunto a su hijo izquierdo, ¿tenés hijos? Mi valor, 4, ¿es menor a vos? Sí. ¿Tenés hijos a tu izquierda? Sí. Entonces, recursivamente, pasa al siguiente y le pregunta, 4, ¿es menor a tu valor? No. Entonces, tengo que ir por mi hijo derecho. Le pregunto, ¿tenés algo a tu derecha? No, porque estoy apuntando a null, soy un nodo hoja. Entonces, yo sé que mi 4 lo voy a tener que agregar acá, en este puntero acá. Esto deja de ser null y esto pasaría a ser un nuevo nodo que apunte 4. ¿Más o menos se entendió? Sí, perfecto, se entendió. Va, yo Entonces, por un esto mismo que es una lista enlazada solamente con dos punteros, o sea, lo único que le agregamos es a la lógica de la linked list, solo le agregamos un next más. Es lo único en lo que cambia. Y que cuando vayamos a agregar, en vez de agregar al final de la lista, lo que hacemos es preguntamos por un criterio sobre el valor de nuestro nodo. Si el elemento que nosotros queremos agregar es menor, lo vamos a agregar hacia la izquierda y si es mayor, hacia la derecha. Esta estructura así es lo que nosotros vemos como un árbol así. Vieron que nosotros vemos un círculo acá que va uno para la izquierda, Sí, sí, uno para sí. la derecha. Es esta misma estructura, es la paisada, pero de forma vertical. Sí, cuestiones de código, aprendérselo también, esa manera, tiene esa estructura como terminal. Ahora, claro, esto es la forma en la que en todos lados te la dan. Tenés un nodo raíz y un puntero al root,
que apunta a la raíz, que es el comienzo de tu lista enlazada, y cada uno de los next apuntan a otro elemento que tiene dos punteros y así va creciendo. Ahora, ese es el código, este es el código de inserción, de ver si está vacío y eso. El profe, no sé por qué, hizo esto mismo, pero sin el puntero del root. No usó el root. Yo creo que ahí fue cuando todo se volvió muy extraño, porque no siguió la convención de la linked list. En vez de decirnos que era igual que la linked list, lo único que le agregamos un next más, y después todo lo mismo, no usó este root, y directamente lo que él hace es, mi árbol nace cuando yo agrego un elemento, pero no tengo ninguna referencia a este primer nodo. No tengo un root para saber dónde mi primer nodo queda. Entonces yo creo que ahí se volvió extraño. Porque miren, no es necesario, pero es más fácil para entenderlo, porque si vos mirás este código que es el de la linked list, o sea, otra vez lo pongo acá al costado, el de cómo nosotros vimos para crear una linked list y para crear un árbol, y es la misma. Lo único que acá, en vez de tener en el nodo, tenés solamente una variable más. Entonces vos podrías haber usado siempre la misma lógica de si mi lista está vacía, si mi lista no está vacía, exactamente igual que como la usaste en linked list. Pero vos, al no tener esto, que es un puntero a la cabeza, ¿ven? Como vos no tenés un puntero a la cabeza, vos no sabés cuándo tu árbol comienza. Vos no tenés esa información. Que para mí hubiese sido más sencillo si nos lo daba al código del árbol binario, explicado exactamente igual que la linked list. Porque un árbol, en esencia, es una lista enlazada, lo único que tiene dos variables punteros, nada más. Perfecto. Ahora, el que hizo el profe es este, exactamente este. Ahora, lo único que él hizo fue, en vez de tener, no tiene un puntero a la raíz y solamente tiene un binary search tree, que es lo que en nuestro código de linked list sería un node. ¿Sí? Sí. Perfecto. Esa es la única diferencia en el árbol que nosotros nos dio contra, en comparación al linked list. Se pierde la referencia al primer elemento, pero nos queda solamente una estructura para armar todo el árbol, que es este. Tenemos un valor, tenemos una izquierda, tenemos una derecha. Y en el insertar, nosotros nunca preguntamos si nuestro árbol está vacío. Nosotros nunca hacemos esta pregunta, porque damos por hecho que si nuestro árbol existe es porque tiene al menos un elemento. Claro, Esa es como cuando lo guardas en una variable en el archivo árbol binario, es como que lo tenés que guardar sí o sí ya con el valor. Tipo, exacto, cuando la va a declarar, ya le tenés que poner el primer valor. exacto. Esa es la única diferencia con la linked list. En la linked list nosotros teníamos un head que apuntaba a null y una vez que nosotros íbamos agregándoles elementos, ese head se iba actualizando y en este binary search tree tenemos que nuestro árbol se crea y existe a partir del primer elemento que nosotros le creamos. Eso no te da la libertad de poder tomar cualquier árbol y, no sé, leerlo desde ese punto hasta un punto. Pasa que por, o sea, por idea vos siempre tenés que saber si tenés o no una raíz. Por eso vos guardás en una variable la referencia al primer nodo, lo mismo que en la lista. Porque si vos perdés esa referencia, vos perdés todo el árbol, porque tu árbol, al final, de la forma más abstracta, es una lista con dos enlaces.
¿Se entiende la importancia de tener un head o un root? Sí. Entonces el profe lo hace de esta forma. En ninguna variable guarda el inicio de su árbol. Entonces, puedes perder esa referencia y perdés todo tu árbol. Pero bueno, él no lo usa. Eso tenía Por que eso sí preguntárselo vemos. después en las clases de consulta, en la de repaso. Es que él usa esta estructura y ya lo dijo, que lo hace así para asegurarse de la existencia de un nodo. Pero eso va en contra de lo que a nosotros nos explicó en Linked List, que si perdemos el head, perdemos la referencia a todos los elementos. Entonces, conviene tener siempre un puntero al inicio de nuestra lista. Se chocan los dos conceptos. Así pasa el test. Si le agregan el root, si ustedes hacen este código y exactamente respetando la línea del linked list, no les va a pasar el test. ¿Por qué? Porque, no me pregunten por qué. Bueno, sí, puedo decirles por qué, Pregúntame a la porque profe. se lo pregunté a Nico en el chat de por qué los test, si no usabas exactamente, no los parámetros. Bueno, sí, eso fue otra pregunta, pero vos respetás la lógica, pero no te pasan los test. Y es que los test están armados para que vos los hagas de una sola forma, que es como él te los da en la clase. Sus test, o sea, son test más sencillos para que puedan pasar esto. Nada Y más. ahí viene el problema en el checkpoint, pues. Y eso Porque fue van a lo que estar yo le armados de lo pregunté. mismo. Exacto, porque cuando nosotros tenemos que hacer esto de las impresiones del árbol, yo lo hice con un switch. En el código que a nosotros nos dieron para hacer esto del recorrido, o sea, te aparecía que a vos te llegaba solamente un argumento que podía, o sea, que era un string que te decía si tenías que hacerlo en orden, preorder o posorden. A vos te llegaba un string. Y después cuando estaba haciendo la resolución en clase dice que te llegaba una callback. Y vos nunca ibas a saber que te llegaba una callback si vos no ibas al test y leías el test. ¿Me entienden? Y el chiste de un enunciado es que a vos te dé la pauta de qué tenés que hacer. Porque vos nunca vas a... O sea, es muy raro que una persona tenga acceso a un test. Porque el chiste del test es ver si vos sabés o no. Y si lo hacemos en HackerRank o lo Por lo podemos hacer menos en impresión de HackerRank código. tenés coso, tenés. Es como. Acá con los test también ahí los tenés como si fuese el código por atrás, digamos. Lo que Pero no espera tenés que no. todo el código del test. Y eso fue lo que le pregunté hoy a Nicolás. Ah, Le pregunté y le digo, ¿cómo hacemos si nosotros no tenemos acceso a todo el test? Y me dijo que, nada, que a vos HackerRank te da una partecita, nada más del test. No te da todos los test con todas las posibilidades. Entonces, si a nosotros nos escriben Te mal el da enunciado, estamos ahí atados. claro. el HackerRank da una pista, pero te pide una, ¿cómo se llama? Como una contraseña te pide.